quiero decir de economía, pero si tú tienes un tema... Sobre eso tú dices. Sobre el bono. Básicamente sobre eso, no, básicamente sobre los indicadores de inflación. Bueno. Básicamente, mira, y es sobre lo siguiente. Estamos en el mes de julio, y en la medida en que se va acercando el mes de agosto, los funcionarios que tienen interés, aunque no se les note, mucho interés en mantenerse en sus posiciones, tienden a ofrecer información repetitiva sobre asuntos que ya ciertamente todos conocemos y que se pueden ver positivas. Y me refiero específicamente al Banco Central. El gobernador del Banco Central, que tiene, por supuesto, un gran interés en que lo dejen 2 años más en la posición, constantemente emite informaciones, notas de prensa. El Banco Central emite notas de prensa haciendo referencia a que estamos mejor que América Latina, que nuestros indicadores están mejor que en América Latina, que nuestro indicador de inflación está más o menos controlado, lo cual es positivo, son informaciones positivas. Digo repetitivas porque lo que estamos es redundando sobre los mismos informes que se vienen emitiendo en las últimas 2 o 3 semanas, repito, en la medida que nos acercamos al mes de agosto, y lo digo claro. Ahora, el caso de la inflación y el control de la inflación no se lo debemos específicamente a medidas de política monetaria, más bien se lo debemos al gobierno central. Si hay funcionarios a los que habría que ratificar en el gobierno porque la inflación no está por encima de donde debería estar, debe ser entonces al Ministerio de Hacienda, al director de Impuesto Interno, al director de Aduana, por un asunto de las recaudaciones y de la administración de la política fiscal más que de la política monetaria. Y me voy a explicar por qué. La inflación anualizada está en 9.48%. La anualizada junio 2021 a junio 2022. No ha cedido porque la de mayo 2021, mayo 2022 estaba en 9.47. Quiere decir que se mantiene igual aún con las medidas de restricción que ha anunciado el Banco Central. Ahora, la inflación subyacente, que es la que saca al precio de los combustibles, está más o menos en 7.1%. O sea que la diferencia de 2.4 puntos porcentuales que hay entre la inflación subyacente sin combustible y la inflación con combustible, que es la inflación en sentido general, es de 2.4 puntos porcentuales. Si el gobierno no hubiera mantenido congelados los precios de los combustibles de marzo hasta ahora, entonces esos 2.4 puntos porcentuales estarían posiblemente en 4 puntos. Y la inflación, en vez de estar en 9.47, estaría quizá en 11%. O sea, no tenemos una inflación mayor porque el gobierno, no el Banco Central, ha mantenido congelados los precios de los combustibles. Al mantener congelados los precios de combustibles, cuando tú incluyes a los combustibles en la inflación, si no ha aumentado el precio del combustible, porque el gobierno lo está subsidiando, entonces obviamente que el indicador inflacionario no se te va a disparar. Ahora, no se te va a disparar no porque el Banco Central esté tomando medidas que estén incidiendo específicamente en ese indicador, sino que el gobierno central, a través de Hacienda, está tomando medidas que inciden específicamente en el control de la inflación, que es el de mantener congelados los precios de los combustibles, aun cuando los precios de los combustibles deberían estar más altos por el asunto de la incidencia que tiene de lo que está pasando en el mercado internacional. El petróleo está subiendo. Y ciertamente, como dice el Ministerio de Industria y Comercio toda la semana, pues debería estar, qué sé yo, la gasolina debería estar 100 pesos por encima de cómo está, o 80 pesos por encima de cómo está. Entonces, como está congelada, automáticamente el indicador del combustible no está ejerciendo un peso mayor en la inflación. Entonces, bueno, ¿a quién le debemos que la inflación esté más o menos controlada? Que no haya rebasado el 10%. ¿A la política monetaria o a la política fiscal en cuanto al hecho de que el gobierno está subsidiando precios para que no se disparen? Bien, al final quien anuncia el indicador de inflación es el Banco Central. Pero las motivaciones o la razón por la cual el indicador de inflación está más o menos controlado no es precisamente por medidas del Banco Central. Eso era lo único que quería decir, porque veo que el Banco Central está repitiendo con mucha frecuencia informaciones sobre cuán bien vamos, sobre qué bueno que tenemos a la inflación controlada.